En el desahogo del siguiente punto del orden del día, concedo el uso de la voz al diputado Carlos Navarro López, a fin de que realice la lectura del posicionamiento que presentan los diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática respecto a la reforma laboral que se encuentra discutiendo el Congreso de la Unión. Tiene la palabra, señor diputado. Gracias, presidente. Compañeros legisladores, el Partido de la Revolución Democrática siempre ha estado abierto a las propuestas que beneficien a los intereses de los ciudadanos, sobre todo los más desprotegidos, tanto de la clase trabajadora como los más vulnerables. Y también siempre hemos combatido la implementación de políticas públicas y de leyes que afecten los intereses populares. Por ello, sostenemos una postura opuesta a la iniciativa de la reforma laboral presentada con carácter de iniciativa preferente el pasado 1 de septiembre a la Cámara de Diputados Federal por parte de Felipe Calderón Hinojosa, y rechazamos cualquier reforma que beneficie a unos cuantos y excluya a las mayorías en los derechos ya establecidos para los trabajadores de todas las clases y todos los niveles. Algunos de los desacuerdos con la iniciativa presidencial se refieren a la regulación de las outsourcing, los contratos por 1, 3 y hasta 6 meses, el trabajo por horas, los despidos y el pago de salarios caídos, el trabajo infantil, el derecho de huelga y la transparencia sindical principalmente. La realidad es que en el país hay más o menos 32 millones de mexicanos con empleo, 15.300.000 aceptan trabajar por horas durante algunos meses sin contratos que los respalden y sin acceso a prestaciones sociales. Además, cada día crecen el empleo informal y el desempleo en el país, sobre todo, lastimosamente, el desempleo de los jóvenes. Como se sabe, el Ejecutivo Federal propone realizar 51 cambios a la legislación vigente. Desde la perspectiva de especialistas y sindicalistas, la iniciativa, así como está planteada, no necesariamente representa un beneficio para los trabajadores y sí atenta contra las conquistas sindicales del movimiento laboral en su conjunto. El proceso inicial real sobre la reforma laboral debe ser, sin duda, la construcción de un escenario democrático, participativo e incluyente, en lo que se establezcan compromisos para que sean respetados por las partes y en el que se discutan las propuestas, conceptos e ideas de los diferentes actores sobre la propia reforma laboral. Para el PRD es necesario un gran debate y consulta nacional en la que participen los propios trabajadores, que las partes conozcan las diferentes posiciones y argumentos, se discutan y analicen para que en función de ello sostengamos propuestas sólidas y bien estructuradas, que sea necesario el consenso entre todos los actores involucrados para dar certeza y estabilidad a la clase trabajadora. Hasta hoy, sostengo, no existen condiciones en nuestro país para una reforma democrática, incluyente y consensada de la legislación laboral en México. Esto significa que los escenarios actuales para la reforma son de lo más desfavorables y adversos para cualquier cambio de ley, no solo desde el punto de vista de los trabajadores, sino del desarrollo productivo del país y del interés nacional. Por ello, considero necesario establecer, primeramente, que la iniciativa preferente presentada para modificar la ley laboral existente es inconstitucional, de acuerdo al artículo 2 transitorio del decreto publicado el día 9 de agosto del 2012, que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que las iniciativas preferentes se sujetarán a lo que la ley reglamentaria respectiva establezca, y hasta la fecha no existe tal reglamentación. No entendemos cuál es la prisa entonces del gobierno federal para despedirse de los mexicanos
intentando cercenar las conquistas históricas de los trabajadores. Debido a ello y al contenido mismo de la propuesta, los legisladores federales del PRD no apoyarán ninguna modificación a la legislación que vaya en detrimento de los derechos de todos los trabajadores, como se puede ver en la llamada flexibilidad laboral, ya que dicha iniciativa disminuye derechos de los trabajadores y aumenta unilateralmente beneficios patronales, por lo que es considerado un atentado contra las condiciones de vida y de trabajo del sector laboral de nuestro país. Otra cosa que se quiere cambiar por lo anterior es que se debe avanzar en todos aquellos aspectos que propicien la democracia sindical, la transparencia y rendición de cuentas de las dirigencias sindicales, que urgen reformas que acaben con el caciquismo sindical, como lo es también la no obligatoriedad de cobro de cuotas por el gobierno para entregárselas a las cúpulas sindicales. Pero al parecer, estos aspectos solo son parte de una estrategia mediática del gobierno para centrarse en los aspectos más negativos en cuanto a disminuir las conquistas legales del movimiento sindical. Muchas voces se alzan llamando a transformar al corporativismo, sus prácticas y relaciones, porque constituye uno de los obstáculos principales para el desarrollo productivo y social de México. Nosotros sostenemos que debe sustituirse al viejo corporativismo por un proyecto democratizador, plural e incluyente, entendiéndose como la única opción de cambio verdaderamente válida para el movimiento sindical. Esto es especialmente claro en un momento en el que el gobierno y algunas fuerzas sociales y políticas parecen apostarle a una renovación del corporativismo, intentando mantener el control y la intervención gubernamental en la vida sindical, aunque eso sí, con nuevos interlocutores y matices. En resumidas cuentas, nuestro rechazo sería a la dinámica hasta ahora seguida para la reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque entre otras cuestiones ha sido eminentemente corporativa y antidemocrática. La reforma laboral, productivamente hablando, constituye la gran tarea pendiente en la agenda democratizadora del país, sobre la que no hay aún avances ni consensos y sobre la que en cambio existen propuestas unilaterales y excluyentes sumamente limitadas, como por ejemplo la de suponer que la sola reforma de la Ley Federal del Trabajo resolverá los rezagos productivos o eliminará al corporativismo sindical, a sabiendas de que este no es solo sindical, sino también patronal, y que no podrá ser transformado en ausencia de una reforma profunda del papel y de las facultades gubernamentales en materia laboral y productiva. Por lo anterior, en el Congreso de la Unión, el PRD ha rechazado esta reforma y si no se incluye en el dictamen la propuesta que hemos presentado, la cual se opone tajantemente al pago por horas, a la subcontratación y a todo lo que impacte negativamente los derechos logrados por los trabajadores, si no pasa eso y si no se incorporan las propuestas y posiciones nuestras en materia de esta reforma, presentaremos una solicitud de controversia constitucional en la Cámara Federal de Diputados para que la iniciativa preferente no se le dé ese carácter, sino el de propuesta ordinaria y pueda analizarse con calma en los próximos meses. Finalmente, creo que la reforma laboral productiva debe convertirse en el sustento y en el impulso para consolidar una verdadera transición democrática en México. Los ejes rectores para lograr los beneficios esperados es mediante un consenso sindical lo más amplio e incluyente posible sobre la reforma laboral y productiva dentro del proyecto de la reforma social y democrática del Estado. Lo anterior sin olvidar los principios que dan vida a la autonomía laboral, como lo son la libertad de afiliación sindical, la contratación colectiva, el derecho a la representación sindical, la libre expresión de las ideas, el salario remunerado, la equidad en el trato, el derecho de huelga, la exclusividad en la contratación, el derecho a la jubilación, el derecho a la vivienda, seguridad social, salud e higiene en el trabajo, capacitación y adiestramiento, bilateralidad en las negociaciones y estabilidad en el empleo. Para concluir, saludo las movilizaciones sindicales
en diferentes partes del país y en definitiva refrendo la oposición de mi partido a cualquier reforma laboral que atente contra los intereses y conquistas de los trabajadores. Es cuanto, presidente. Gracias, señor diputado. Continuando con los puntos del orden.